3 en esta oportunidad. En esta primera sección del capítulo 3, Pablo hace 6 preguntas muy particulares, desafiando las mentes de los judíos, sobre todo los judíos legalistas, para dar la espalda al legalismo y regresar al Señor. Hemos estudiado algunos aspectos en el capítulo 1 y 2 que el legalismo trata de alejar al creyente de su Salvador, en este caso de Cristo Jesús. Y Gálatas 3 comienza una nueva sección. Pablo está alejándose del estilo personal. Recuerda que el capítulo 1 era un asunto personal, la defensa del Evangelio. Capítulo 2, el apóstol, los apóstoles aceptan a Pablo, tienen una discusión acerca del Evangelio, y también Pablo se opone a Pedro y lo confronta con el Evangelio. Y aquí en el capítulo 3 vamos a ver las pruebas que Pablo pone acerca de la justificación, que es solamente por la fe. Ese es el tema principal del capítulo 3 de Gálatas. Entonces Pablo va a dar pruebas, y por eso hace 6 preguntas que son importantes en los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Gálatas. Y fíjense que Pablo, como decía, se aleja de lo personal y va a tratar la parte doctrinal ahora. Y en el capítulo 3 Pablo va a dar muchas pruebas de la justificación, que es solo por fe. Capítulo 1 al 5, Pablo habla acerca de la conducta de los creyentes de Galacia que habían confiado en Cristo, pero se habían alejado por el legalismo. Versículo 6 al 9, Pablo va a poner un ejemplo de cómo fue justificado Abraham. Capítulo 10, el versículo 10 en adelante, Pablo va a hablar acerca pone otro testimonio y de las verdades bíblicas del Antiguo Testamento en relación a lo que Pablo está discutiendo en cuanto a la salvación por fe solamente. Entonces, viendo este panorama del capítulo 3, vamos a ver lo que Pablo enseña en estos 5 versículos en esta tarde, y si nos alcanza vamos a empezar con los otros versículos más, que son 3 más que podemos ver. Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3. Si les parece diferente, estoy usando la nueva versión internacional. Es un poco diferente a la versión Reina Valera. Dice el versículo 1: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Fíjense, hay una palabra bien importante aquí, o hay varias palabras, pero una, le gustara a usted, hermano, que llegara alguien: hermano, ¿y por qué sos tan tonto o estúpido? Voy a hacer una pregunta: ¿estaba Pablo juzgando a estos cristianos o hablando la verdad en amor? Hablando la verdad en amor, pero verdad que no suena muy agradable que le digan, bueno, esta versión dice torpes, en la versión Reina Valera dice insensatos, pero la palabra insensato es estúpidos, tontos. Pero Reina Valera usa unos términos un poquito más suaves para hablar de esto. Pero los gálatas eran insensatos y estaban muy fascinados. Miren lo que dice el versículo. El versículo 1 dice: ¿quién os ha? La palabra fascinado en el griego y en la traducción al español del griego es hechizado, embrujado. La pregunta que resulta aquí, cuando dice ¿quién os ha fascinado o encantado? La pregunta es, hermano, ¿puede un creyente estar encantado? Claro que sí. Algunos dicen, no puede ser, pero sí. Es que no hay que confundir el encantarse con algo como ser poseído por un demonio. Porque algunos
pueden extrapolar este versículo y decir, vaya, ahí está, los creyentes pueden ser endemoniados. Aquellos que predican, por ejemplo, que las enfermedades, que la pobreza, que los problemas son demonios, realmente este versículo no está diciendo esto. Pero ¿qué es encantarse? ¿Qué es fascinarse? Es estar abrazando algo con ternura, aunque sea un error. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. La palabra que usa Pablo aquí, fascinados, es embrujados o hechizados. Y por eso, e insensato. Estas palabras, fíjate, no suenan muy agradables para el oído del ser humano. Pero lo que decía el hermano Bed ayer, en base al estudio de Job, es verdad. Cuando alguien le dice, si nosotros aplicáramos esta verdad a nosotros hoy en día, y cuando yo estudiaba esto me daba cuenta de lo torpes que somos. Somos tan torpes, ya va a ver usted por qué Pablo dice esto, y tiene razón en lo que dice, porque no es cierto de que ciertas cosas que con apariencia buena nos pueden apartar del Señor. Bueno, a menudo pasa, pues. Si los creyentes una tonterita nos aparta del Señor, y somos insensatos y somos orgullosos al mismo tiempo. Pero Pablo estaba aquí hablando la verdad en amor, no quería ofenderlos. De hecho, el punto que está tratando Pablo aquí es corregir a los creyentes de Galacia y corregirnos a nosotros en lo que estamos equivocados, en el asunto de que buscamos ciertas cosas y nos apartamos del Señor. Y Pablo les va a decir estas cosas. Miren lo que dice el versículo. Hace la primera pregunta: ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado claramente? ¿De qué se habían extraviado los gálatas aquí? Si usted nota en el versículo, ¿qué era lo que estaban siendo, de qué punto estaban siendo extraviados los gálatas? Del Evangelio. ¿De qué parte del Evangelio se estaban extraviando? Pablo les dice, ¿y no es a ustedes que se les presentó a Cristo crucificado? ¿No es cierto que hoy en Estados Unidos predican un evangelio sin la cruz? Hermano, ¿sirve a una persona que usted le predique un evangelio sin la cruz? ¿Dónde pagó el precio por nuestros pecados Jesucristo? En la cruz. ¿Y qué estaban haciendo los gálatas? Abrazando la ley y rechazando la cruz de Cristo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama minimizar la gracia de Dios. Esto se llama empobrecer la gracia de Dios. Esto se llama rechazar la gracia de Dios. El legalismo es tan terrible, hermano, que puede llevar a un creyente, aún siendo salvo, a olvidarse de estas cosas. Y por eso él les empieza diciendo, torpes son torpes ustedes. Y de hecho, ¿qué es la palabra torpe? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es un torpe? Alguien que ha sido, fíjense que alguien que tiene, voy a plantearlo de esta manera, alguien que tiene el significado correcto en su mente del Evangelio, hablando bíblicamente del Evangelio, pero viene alguien y le dice otra cosa y le entorpece esa mentalidad. ¿Y qué hace? ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 1? Que vea lo que dice el capítulo 1, versículo 7, versículo 6 en adelante. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 6. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para apartarse de otro evangelio. ¿Qué hace entonces la torpeza en un creyente? Entorpece el pensamiento correcto. ¿Y qué hace? Lo desvía. ¿Esto nos puede pasar a todos, hermanos? Claro que sí. ¿Le puede pasar a pastores? Claro que sí. ¿Le puede pasar a líderes? Claro que sí. ¿Le puede pasar a maestros que enseñan Biblia? Claro que sí. ¿Y le puede pasar a la iglesia? Claro que sí. ¿Le pasó a la iglesia
en los Gálatas nos puede pasar a nosotros. Entonces, ¿qué importancia entonces tiene que hablemos de estas cosas? Mire lo que dice el versículo 7. No es que haya otro evangelio, Pablo lo establece, hermano. ¿Cuántos evangelios de salvación hay? Solo hay uno, no hay otro. Pablo está hablando bien claro, pero cuando los Gálatas, en el capítulo 3, Pablo les va a decir, ustedes son torpes. En otras palabras les ha dicho, han sido entorpecidos en su manera de pensar y en su manera de creer. Y se han desviado de la verdad. Y por eso en el 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Dos palabras, sembrando confusión y tergiversando. ¿Cómo se tergiversa el evangelio? Añadiéndole algo más. ¿Cómo se causa confusión? Metiendo miedo, metiendo temor, metiendo duda acerca de lo que ha creído una persona. Yo no sé cuántos de ustedes han desconfiado del evangelio en alguna oportunidad de su vida. ¿Cuántos de ustedes han desconfiado de que la salvación es por gracia, que es totalmente pagada y que están asegurados en el Señor? ¿Alguna vez les ha pagado a ustedes? Yo les confieso, a mí me pasó una vez. A mí me pasó. Y esto, hermano, no quiere decir que un creyente que ha puesto su fe en Cristo por desconfiar del evangelio pierde la salvación. No. Si la justificación surge en un punto de tiempo y no puede cambiar ya. Pero en el caminar diario, los creyentes podemos desviarnos de esto y tener confusiones. Y este es el problema serio que Pablo quiere corregir. Por eso Pablo va a poner pruebas. En el capítulo 3, Pablo va a hablar de pruebas, no va a hablar de cosas, digamos, sentimentalismo, no va a hablar de misticismo ni cuestiones. Él va a poner pruebas verídicas acerca de la salvación o de la justificación solamente por fe. Entonces, cuando tiene que ver con la gracia, quiero que entendamos, hermano, que desafiar en cuanto a la verdad y corregir no contradice la gracia. Es decir, Pablo aquí, ¿qué está haciendo? Corrigiendo. ¿Y corregir contradice la gracia, hermano? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero puede pensar un creyente que cuando la palabra de Dios o cuando los apóstoles están tratando de corregir y habla estas verdades, ¿no es para nosotros también? Claro que es para nosotros, porque en un tiempo o en un punto de nuestra vida podemos estar equivocados también en relación al evangelio. Y por eso Pablo va a hablar aquí, la gracia y la corrección es consistente precisamente. ¿Para quiénes no es consistente la gracia y la corrección? Para los que viven la gracia como licencia para pecar. No les gusta la corrección. Pero Pablo, fíjense, Pablo no habla palabras bonitas aquí. Les dice, están embrujados, y les dice, torpes, insensatos. No son términos muy cariñosos, pero Pablo trataba de sacarlos del error. Ahora fíjense bien. Fíjense bien algo importante que podemos ver en ese versículo. Está Pablo diciendo que estos creyentes de Galacia eran faltos de inteligencia. ¿Está diciendo eso Pablo? ¿Eran faltos de inteligencia los Gálatas solo porque se habían desviado de esto? No, Pablo no está diciendo eso. Eran insensatos. La palabra insensato no quiere decir que no fueron inteligentes. Claro que alguien, por creerse inteligente, a veces se desvía de la verdad también. Y esto es muy, hay una línea tan pequeña entre el legalismo y la gracia, y que puede romper precisamente esta situación. Ahora, habían rechazado las verdades divinas. Ese era el problema.
Cuando un creyente rechaza las verdades divinas, no es que no sea inteligente, sino que el mismo problema de sabiduría humana lo lleva a tomar decisiones inadecuadas en relación a lo que Dios ha establecido. Y fíjense bien, y desde el punto de vista divino, alguien insensato o necio no necesariamente es alguien que no es inteligente. Pues voy a poner un ejemplo. ¿Son inteligentes los médicos, hermanos? Sí. ¿Pero son insensatos por no recibir la gracia de Dios? Claro que sí. Y yo lo digo suavemente, pero la palabra correcta en el griego es estúpido. ¿Por qué? Porque teniendo la gracia de Dios y Dios ofreciéndola gratuitamente a todo el mundo, a intelectuales y no intelectuales, a borrachos y a cualquier persona, a rico y a pobre, etc. Y no abrazar esto. Mucha gente puede ver, bueno, los sacerdotes son estudiados, hermano, o no. Claro que sí. No sé si son 8 años los que estudian ellos. ¿Pero abrazan la gracia de Dios? No, siguen en la ley, siguen en obra y siguen en otras cosas. A esta gente, Pablo les dice, insensatos, están embrujados. Ahora viene bien. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1? Versículo 7. Yo creo que lo sabemos el versículo. El principio de la sabiduría. Ser inteligente y ser sabio es lo mismo, hermano. Ser inteligente y ser sabio es lo mismo. No nos equivoquemos. Ser inteligente es todos somos inteligentes. Dios nos ha provisto de inteligencia a tal punto que tenemos la capacidad de que este cerebro cree muchas cosas. Eso es inteligencia. Pero la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. La sabiduría nos lleva a tomar decisiones correctas. La sabiduría nos lleva a tomar decisiones correctas en relación a Dios. Es decir, la sabiduría. Pero ¿qué dice el versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor. Alguien que teme a Dios es sabio. Porque si teme a Dios, va a hacer las cosas correctas. Pero ¿qué dice el versículo en la parte B? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando nosotros despreciamos la sabiduría que proviene de Dios y la enseñanza, ¿qué somos entonces? Insensatos. ¿Y quién nos dice quién es el que nos provee la sabiduría? Dios. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, revelando las cosas que la palabra dice, y la misma palabra nos dice cómo actuar en nuestro diario vivir. Ahora, ¿cómo estaban actuando los Gálatas? ¿Como sabios o como insensatos? Como necios, como insensatos. Por eso es que no es lo mismo. Probablemente haya alguien con un título cualquiera, pero esa persona es muy inteligente, pero si rechaza la palabra de Dios, la Biblia dice que es un necio. Así de sencillo. Ahora, hermanos, ¿somos nosotros como un creyente genuino en Cristo capaz de alejarnos de la verdad? ¿Somos capaces de alejarnos de la verdad nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Y por eso es que Pablo advierte aquí. Y lo que quiere hacer es que nosotros tengamos la luz de la palabra y que el Evangelio nos alumbre para que no nos apartemos de Cristo Jesús, que es el enfoque del Evangelio. Ahora, vemos en el versículo 1 que es posible alejarse de la verdad. Por eso Pablo dice, ¿quién os ha hechizado? Cuando dice quién os ha hechizado, es que los tiene como aquí no le pongamos misticismo a esto, sino es una cuestión de entendimiento. La gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los que predican el evangelio de la prosperidad tienen adormecida a la gente, hermano, la tienen tonta. Sí, pues el hermano Aníbal venía diciendo de algunas cosas que predica en Honduras, por ejemplo. Bueno, él me dijo un día que el pastor exigía a la iglesia que le trajeran pipas de agua cristal, porque él no se podía bañar con agua cualquiera. No está totalmente adormecido este hombre, no está lo que dice Pablo
hechizada este hombre? ¿Realmente tiene la mente perturbada? Claro que sí. Y si él la tiene perturbada, ¿cómo no va a tener perturbada a la gente? Es así. Y ese es solo un ejemplo. Pero por ejemplo a los que le enseñan que si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Es lo mismo. Y hay otra gente también que si no hace buenas obras no se puede salvar. Y hay otro todavía. Yo encontré un hombre en el cantón donde trabajo que me dijo: yo ya estoy perdido. El pastor me dijo de que yo ya no tengo oportunidad delante de Dios. No son perturbaciones que le meten a la gente. Hermano, si Dios condena al ser humano, ¿cómo es que el hombre tiene la potestad de condenar a otro hombre? Juan capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. ¿Y cómo un hombre tiene la potestad de decirle a otro: eres condenado, no tienes oportunidad? ¿Qué están haciendo esta gente? Están como los gálatas. Están, ¿cómo se llama? Hechizados, fascinados con cuestiones humanas en vez de ver la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo el legalismo puede desviar nuestra mirada para alejarse de Cristo? Fíjense en el versículo 1. Pablo dice que Cristo estaba, ¿qué? Miren el problema serio que Pablo estaba tratando aquí. Dice: ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado claramente. Hermano, usted ha oído el mensaje del Evangelio claramente. ¿Y qué tres elementos tiene el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Y sin estas tres cosas no hay satisfacción de parte de Dios, porque la paga del pecado, ¿qué es? Y Cristo tuvo que pagar con la muerte en la cruz para pagar el precio por el pecado. ¿Y dónde tuvo que pagarlo? ¿Dónde? En la cruz. ¿Y por qué estos estaban enseñando, estaban fascinados con otra cosa, desviándose de la cruz? Y Pablo les dice: claramente se les fue presentado este mensaje a ustedes. Ahora, el legalismo, hermano, precisamente lo que hace: desviar la atención del creyente en Cristo y enfocarse en otras cosas. ¿Esto es peligroso, hermano, para la vida del creyente? Claro que sí. Es muy peligroso. Porque los creyentes no debemos de olvidar que la obra redentora que hizo posible nuestra salvación y el perdón total de nuestros pecados es la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo se llama esto teológicamente? Expiación. Cristo pagó totalmente nuestros pecados. Él pagó. Y por eso es que la ley decía: la paga del pecado es muerte. Y por eso Cristo cumplió la ley en la cruz. ¿Y fue satisfecho Dios con esta muerte? Totalmente. Ahora, fíjense que califica para ser parte, está haciendo lo suficiente para que Cristo te acepte. Esto es lo que hace el legalismo. Estoy haciendo algunas preguntas porque los legalistas allá afuera tratan de hacer cosas, pero la pregunta es: ¿estás haciendo lo suficiente para que Cristo te acepte? Otra pregunta importante: ¿calificas para ser parte de la iglesia? Hermano, ¿cuántos de nosotros calificamos para ser parte de la iglesia? Ninguno califica. Pero ¿en quién es que Dios nos califica? En Cristo. Por eso la gente ve, cuando el legalismo aparta a Cristo y se enfoca en otras cosas, tratan de calificarse ellos para llegar a Dios. Pero Cristo no importa. Y Pablo les está diciendo aquí: Cristo ya fue presentado claramente crucificado ante ustedes.
fíjense bien, cuando pensamos en la cruz de Cristo, ¿creemos que solamente basta con creer, con nacer de nuevo? Hermano, cuando pensamos en la cruz de Cristo, ¿creemos que solamente basta nacer de nuevo? ¿La cruz solamente es necesaria para los perdidos? ¿O también es necesaria en nuestra vida cristiana? ¿Para qué es necesaria? ¿Solo para la salvación o también para la vida cotidiana? Para la vida cotidiana. Y esto, por eso es que Pablo les empieza hablando. Ustedes fueron salvos, sí, pero han olvidado el Evangelio. Hermano, algo que debemos de aprender esta noche, que los creyentes no debemos de olvidar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Jamás debemos de olvidarlo. ¿Sabe por qué? Porque si lo olvidamos, vamos a perder nuestro enfoque en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana voy a ser yo. Van a hacer otras cosas, inclusive la iglesia, los ritos, mis obras o cualquier otra cosa en vez de la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que realmente satisface a Dios que un creyente vea? La obra de Cristo. Porque Él ve a Cristo y su obra acabada por nosotros. Entonces Él ve así. Pero cuando el creyente se aparta, y fíjense, la cruz de Cristo en Gálatas se menciona en varios pasajes. Quiero que vaya para ver que Pablo está enfocando a los creyentes de Galacia a que no se desenfoquen de la cruz de Cristo. Mire el versículo, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, para que vean que Pablo los lleva otra vez a que vean el Evangelio. Miren el versículo 4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cuando dice Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, ¿hacia dónde está apuntando Pablo? Hacia la cruz de Cristo. Capítulo 2, verso 20. Miren lo que dice. 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hay tres cosas aquí. ¿Dónde fue crucificado Cristo? En la cruz. ¿Dónde fue que me amó Cristo? En la cruz. ¿Y dónde es que pagó el precio por mí Cristo? En la cruz. Pablo en ese versículo 3 veces menciona la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 13. El 1 ya lo leímos, pero miren el 13 de Gálatas. Miren lo que dice el 13 del capítulo 4. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito el que es colgado de un madero. ¿Dónde nos rescató Cristo? En la cruz. Hermano, la cruz, el creyente no debe de olvidar la cruz. Cristo nos rescató en la cruz, pero también, fíjense, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, porque ¿quién debería pagar? Nosotros debíamos de pagar, y Cristo pagó en la cruz. Y también dice, ¿qué se hizo Él? Maldito por nosotros. Es decir, ¿cómo se llama esto? Sustitución. Él tomó nuestro lugar. Y dice, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y Él fue maldición por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ahí hay otros pasajes que no los vamos a leer, pero Pablo enfatiza la muerte de Cristo en la cruz. El 4, 4 y 5, por ejemplo, el 5, 11, por ejemplo, el 6, 14, y en Colosenses 2:10. Quiero que vaya a Colosenses 2:10. Mire, me gusta este pasaje porque Pablo es bien explícito aquí en cuanto a esto. Colosenses 2:10. Miren lo que dice Pablo. Y en Él, que es la verdad, ustedes han recibido esa plenitud. En la Reina Valera dice que estamos completos en Él. Ahora, fíjense, dice que estamos completos en Cristo.
cuando entendemos que Dios ha provisto para nosotros por medio de la cruz de Cristo todo lo necesario para la vida cristiana, vamos a ver que Cristo es suficiente. ¿Necesito ver hacia otras cosas, hermano? ¿O necesito ver a Cristo? Necesito seguir viendo a Cristo. ¿Por qué? Porque si yo dejo de ver a Cristo, estoy diciendo, Cristo no es suficiente ni para la salvación, ni para la santificación, entonces me aparto y hago lo que yo quiero y me enfoco en otra cosa. Pero ese versículo dice, estamos completos en Él. Él es la cabeza, dice el versículo 10, dice el versículo 10, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuál plenitud? La misma de Cristo. La plenitud de Cristo, hermano. Yo no sé si usted puede entender esto, pero hermano, usted tiene el poder morando en usted. Cuando habla de la plenitud, es más, Dios ya lo ve pleno a usted, porque en el plan de Dios usted ya es glorificado. Y glorificado, usted, para Dios, usted ya no muere eternamente, tiene vida eterna, tiene un cuerpo glorificado, no corruptible. Y entonces, ¿qué significa esto? Que usted ya no se puede perder y es suficiente Cristo en usted. Ahora, hermano, ¿tiene todo el poder absoluto Cristo o no lo tiene? Entonces, ¿por qué alejarse de Cristo y ver hacia otros extremos? Eso es lo que Pablo le está diciendo en el versículo 1. Ahora vamos al versículo 2. Miren lo que dice Pablo. Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo cuando ellos escucharon acerca de Cristo y creyeron en Él, sin llegar a hacer alguna obra de la ley. Versículo 2. Miren lo que dice. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y si esta pregunta le hicieran a ustedes, y si estas preguntas se le hicieran a ustedes, que nos ven en el internet, si le hicieran esta pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo por la ley o por las obras que demanda la ley o solo por la fe en Cristo solamente? Pero la gente, ¿verdad?, que trata de hacer un montón de cosas y malabares para recibir el Espíritu Santo. De esto hemos hablado anteriormente. Pero hermano, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe en el momento de la salvación. Cuando yo creo en Cristo, confío en el sacrificio de Cristo, que es suficiente y totalmente acabado por mis pecados como sustitución mía, entonces el Espíritu Santo mora en mí. Voy a hacer unas preguntas para los que hacen esto. ¿Necesito pasar a hacer una oración y pedir que el Espíritu Santo entre en mi corazón? ¿Sabe que a mí me da... Yo conté una historia aquí, la voy a repetir. Una mujer estaba a punto de ser operada en el hospital. Le iban a trasplantar el corazón y era creyente. Y miren, por eso es que es terrible, porque a veces los creyentes no entienden estas verdades. Y le dice, le llama al pastor esta mujer antes de entrar al quirófano y le dice: pastor, quiero que me conteste una pregunta. Cuando tenga el nuevo corazón, ¿necesito pedir a Cristo que entre en el corazón? Yo le pregunto, hermano, si esto sucediera hoy en día en la iglesia, estoy hablando de la Iglesia Universal de Jesucristo, los creyentes en Cristo, y si alguno tuviera esta duda, déjeme decirle que no es en este músculo donde mora Cristo. ¿Cómo es que entra Cristo en nuestro corazón? Hermano, ¿cómo entra Cristo en nuestro corazón? Fe. ¿Y de dónde viene la fe? Fíjense, mire, entra Cristo en su corazón por hacer una oración. La gente está tan confundida. Yo tuve una discusión con un pastor una vez en el instituto acerca de esto,
porque estaba enseñando este punto. Y me decía él, pero necesitamos tener evidencia de que la gente ha sido salva y por eso la pasamos a hacer una oración. Pero le pregunto yo, ¿la oración es una obra? ¿O es fe sola en Cristo? ¿Dónde trabaja la fe? ¿Dónde es que trabaja la fe primero? En el interior de cada uno. Y sobre todo, las cosas no son cuestiones de emoción, son cuestiones de convicción en nuestra mente. Dios no trata con, cuando habla del corazón que es perverso y quién lo puede cambiar, dice en Jeremías, Él está hablando no de este músculo, Él está hablando de qué, de nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que nos hace la gente recibir el Evangelio? Este músculo, los sentimientos y lo que siente, este músculo, no, lo que siente ¿qué? Nuestra manera, lo que piensa nuestra mente. Eso es lo que trata de no dejar que la gente reciba a Cristo como su Salvador. Y hay otras cosas, por ejemplo, el bautismo en agua, hermano, es suficiente para recibir el Espíritu Santo y que entre Cristo en su corazón. Algunos predican esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero no leen en otro versículo. Mas el que no creyere será condenado. Ese versículo no lo leen, solo leen ese, no leen el otro. La gente no se condena solo por no bautizarse. Es más, hay muchos que están bañados y bien bañados en los ríos, inclusive pudieron haber ido allá a Jerusalén, a Israel, a bañarse en el río Jordán, estar bañados y no ser salvos, porque están confiando. Voy a hacer una pregunta: ¿el bautismo es una obra o no? Es una obra. ¿Y la salvación es por obra o por fe sola? Bueno, Pablo les está diciendo aquí, por eso le dan esta pregunta. Esta es la otra pregunta. Solo quiero que me respondan a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Note de que está hablando con creyentes. ¿Cómo lo sabemos que está hablando con creyentes? El versículo dice: ¿aceptaron cuál mensaje? El Evangelio. Y por eso, hermanos, que predicamos a creyentes aquí, salvos en Cristo, porque ellos son los que nosotros podemos desviarnos. Ahora, ¿puede llegar a alguien a ser salvo aparte de la palabra de Dios, hermano? Aparte de la palabra de Dios, ¿puede ser alguien salvo? Pero la gente confía en las obras, confía en un montón de cosas. Pero la fe viene por el oír y por el oír. Y entonces, si no oye un mensaje como el Evangelio, jamás se salvará la persona. Ahora, eso lo dice Romanos 10:17. Ahora, ¿cómo dicen muchos cristianos que se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo puede uno recibir el Espíritu Santo como cristiano? Por medio del bautismo en agua, por medio de hacer una oración, pedirle que entre en nuestro corazón. Y estos son falsas enseñanzas. No se recibe por eso. ¿Cómo se recibe? Cuando creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y creemos que esto es suficiente para nuestra salvación, y no solo lo creemos, sino que le creemos a Dios, que Él fue el que dijo el mensaje, que es verdad, entonces en ese momento Cristo entra en nuestro corazón. Y nosotros podemos dejar de que Cristo no entre en nuestro corazón si hemos creído en Cristo. No, Él va a entrar, queramos o no queramos. No necesitamos ni invitarlo, Él entra automáticamente. Y estos son los errores doctrinales que mucha gente tiene afuera. Por eso es que hablamos de estas cosas aquí, para que no sean como los Gálatas, que estaban muy fascinados en otras cosas, en vez de enfocarse en el Evangelio. Ahora, los Gálatas han comenzado su vida cristiana, vivirla por el poder del Espíritu Santo, pero ahora estaban buscándose acabar por las obras. Miren el versículo 3.
Veamos el 3. Dice el 3. Otra pregunta. ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Me gustó esta versión porque ¿alguien me puede leer en la Reina Valera en voz alta este versículo? Léame esa versión y después leemos Reina Valera. Léame. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Ajá, perfeccionar por la carne. ¿Qué dice la Reina Valera? Lo mismo dice, ¿verdad? Ajá. Acabar es la palabra importante aquí. Acabar. Porque acabar en el griego es epileteo, no epiteleo. Epiteleo es la palabra acabar, la que necesitamos. En esta versión y en la versión que leyó el hermano Alberto, dice perfeccionarse. Porque el problema no era la salvación, el problema era su caminar diario. Habían creído en Cristo, habían recibido el Espíritu Santo, comenzaron con el Espíritu Santo, pero ¿cómo querían perfeccionarse? A través de las obras. Ahora pregunto, para los que quieren perfeccionarse a través de las obras, ¿puede una persona perfeccionarse a través de las obras? ¿O son las obras el resultado de la perfección de un creyente? ¿Cuál es la ubicación correcta? ¿Las obras perfeccionan al creyente o es la perfección del creyente que lo lleva a hacer obras? Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando la palabra sin pecado tampoco, porque hay otros que usan esta palabra para también desviarse. Cuando hablamos de perfeccionarse aquí, en el griego es madurar. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ¿quieren ser maduros por medio de sus obras? Empezaron bien con el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde está el énfasis de Pablo? ¿En lo externo o en lo interno? En lo interno. Lo interno lleva a lo externo, no lo externo lleva a lo interno. Por eso es que la verdadera espiritualidad no es venir a saltar y sentirse un momento liberado y después salir derrotados. Hermano, usted puede estar en cualquier lugar y tener victoria en el Señor, porque el gozo, la paz que se tiene con el Señor es interior, no proviene de lo exterior. Hay mucha gente que, por ejemplo, se enfoca en las alabanzas, en un devocional, y en aquello por otro lado, aquellos que hablan en lengua, los que profetizan se enfocan en eso, pero no se enfocan en si verdaderamente tienen una comunión con el Señor. Y Pablo está hablando de esto. Y fíjense que por eso epiteleo significa perfeccionar, cumplir, completar. ¿Y qué era lo que estaban tratando de completar los creyentes? Lo mismo que tratamos de completar nosotros. ¿Y qué era lo que estaban tratando de perfeccionar los creyentes? Lo mismo que estamos tratando de perfeccionar nosotros. ¿Qué estaban tratando de cumplir los creyentes? Lo mismo que debemos cumplir nosotros. La pregunta es, el cómo es el problema. El cómo es el problema en la vida de los creyentes. ¿Cómo me perfecciono? ¿Cómo cumplo con los estándares de Dios? ¿Cómo me completo en mi vida cotidiana? El cómo es el importante aquí. Y la pregunta es, ¿cómo llega a la perfección un creyente, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo se llega a la perfección o a la madurez? Voy a hablarlo mejor en estos términos porque la palabra perfección confunde a muchos. ¿Cómo se llega a la madurez? Mediante la fe. Mediante la fe. Si usted, por ejemplo, viene todos los domingos, todos los estudios bíblicos, oye la palabra, oye un mensaje correcto, pero si la palabra a ustedes no, yo no la creo. Yo no creo que sea así. Yo voy a vivir mi vida cotidiana como yo quiero vivir. Por eso es que los que viven licenciosamente
Y los que viven legalistamente no aceptan este tipo de mensajes. Y déjenme decirles, en esta iglesia jamás se ha predicado ni el libertinaje, la licencia para pecar, la gracia como licencia para pecar, jamás, porque la Biblia no lo enseña. Entonces, solo necesitamos confiar. Confiamos en Cristo como nuestro Salvador, confiamos en la palabra de Dios, confiamos en Cristo y Él, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos va perfeccionando. ¿Cómo creen que Dios limpia de toda maldad a un creyente? ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos, esto significa, ese sí quiere decir que puede que lo haga o pueda que no. Si yo lo hago, Dios va a trabajar en mí. Si no lo hago, ahí voy a estar en stand-by y un problema. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo se hace esto? Porque yo me acerco a Dios. Me acerco primero, que dice Hebreo, que debe de acercar, cómo debe de acercarse un creyente a Dios. Confiadamente, confiando en Él, por fe. Si un creyente se acerca de confiando en Dios, esto no va a tener ningún resultado, al contrario, va a ofender a Dios. Si quiere enfocarse en las obras, si quiere enfocarse en un montón de cosas, no, es por fe. Por eso es que la vida, Pablo está tratando ahora, pasa de lo personal a la parte doctrinal. Un creyente debe de saber cómo debe de acercarse a Dios. Y yo por eso tengo este dicho, este eslogan. A veces los creyentes queremos acercarnos a Dios, pero ofendiéndolo. Y no se puede. O nos acercamos genuinamente o estamos ofendiendo a Dios. Así de sencillo. Y es nuestra responsabilidad decirlo. Entonces cada creyente se conoce cuáles son sus dificultades, nosotros no. Pero la palabra, hermano, aquí, epiteleo, es bien importante. Fíjese bien lo que significa. Debería leerse: tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a perfeccionarlo por la carne. Se refiere a continuar hasta la madurez, crecer en la vida cristiana. Este es un versículo de la santificación y no de la justificación. Entonces, el creyente que lee este versículo 3 debe de saber que Pablo no está hablando de la justificación aquí, porque ellos eran verdaderos creyentes, sino está hablando de que el creyente, para llegar a la madurez, debe acercarse a Dios por fe y debe de vivirse en el poder del Espíritu Santo por fe. ¿Cómo? Bueno, veamos el versículo. Fíjense, se obtiene el segundo tiempo de la salvación por obra, o por fe más obra, o por fe solamente. Este es otro problema. Este es otro problema que Pablo está tratando. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se obtiene el segundo tiempo, la santificación, por obras, por fe más obras, o por fe solamente? Algunos dirían, algunos que escuchan, o otros que podían escuchar este mensaje, podrían decir que por fe más obras. El católico así piensa, y algunos pentecostales también tienen este pensamiento. Fe más obra. Pero ¿cómo se logra la santificación? Por fe. Somos salvos por fe, somos santificados por fe, y la glorificación es asegurada en Cristo en el momento que confiamos en el Salvador. Ahora, no somos santificados por medio de nuestras obras en la carne, solamente por medio de la gracia, del poder del Espíritu Santo y nuestra vida. Algunos cristianos dicen: estamos justificados por medio de la gracia, pero somos santificados por medio de nuestras obras. Si algún creyente piensa así, está equivocado. Porque entonces, ¿qué control tiene o qué actividad tiene el Espíritu Santo en el creyente entonces? Minimiza el poder del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que la santificación solo es por fe. Y quiero que vaya a un versículo. ¿Cómo somos justificados? Vaya a Colosenses, a Gálatas capítulo 2, ahí mismo. Versículo 16. ¿Cómo somos justificados? Miren lo que dice el 16. Dice el 16:
Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Somos justificados, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de vivir la vida cristiana entonces? Gálatas 2:20, miren lo que dice el 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo como. ¿Verdad que este versículo no está hablando de la justificación? En el primer punto dice que con Cristo hemos muerto. Justificación. En la segunda parte él habla de la santificación. Lo que vivo en este cuerpo, debo de vivirlo en fe en Cristo. No nos equivoquemos. La salvación es por fe, la santificación es por fe en Cristo. Y Pablo da las pruebas aquí. Miren el versículo 4 del capítulo 3. Vamos a ir rápido por el tiempo. Miren lo que dice el versículo 4. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Hermano, Pablo dice aquí, si Pablo hubiera sido salvo por otra cosa y no por la fe en Cristo, entonces Pablo dice, ¿tanto sufrir para nada? ¿Sufrió Pablo, hermano? ¿Sufrieron los Gálatas? También. Todo creyente sufre. Y yo le diría a usted, si usted ha confiado en Cristo como su Salvador por fe y ha sido salvo por gracia, por fe en Cristo solamente, y quiere vivir de otra manera, hermano, tanto padecer por Cristo y para nada. Por eso Pedro dice en su carta que cualquiera que sufre por la causa de Cristo es que bienaventurado. Pero si sufrimos como en la carne, como malhechores, dice Pedro, bueno, ustedes merecen sufrir eso. Y no están haciendo cosas que no deberían. Entonces, por eso Pablo dice aquí, tanto sufrir por nada, si es que de veras fue para nada. Hermano, ¿el Evangelio fue para algo o para nada? Para algo. Miren el Evangelio lo que hace. Nos da salvación. Tenemos vida eterna. Entramos en la familia de Dios. Tenemos una morada celestial. Vamos a ser glorificados en el futuro. Hay tantas bendiciones en el cielo, hermanos, que nosotros nos esperan. Entonces, si un creyente ha confiado en Cristo y sufre, entonces es para nada realmente. Pablo lo que está diciendo aquí. Y en el versículo, por eso en el versículo 4, fíjense, los Gálatas han sufrido persecución como resultado de la ofensa al Evangelio de la gracia. Y por eso, sufrir, hermano, por nuestras propias malas decisiones, no es sufrir por amor a Cristo. Pero si alguien sufre por amor a Cristo, entonces sufre genuinamente. Pero los Gálatas no. Lo que dice el versículo 4 es esto: vienen de nuevo en el tiempo cuando ustedes fueron salvos y le dijeron a la gente que nacieron de nuevo. Y cuando compartían el Evangelio con sus vecinos o sus familiares o sus amigos, fueron perseguidos por el Evangelio de la gracia y ahora se han desviado de este Evangelio. Tanto sufrir. O sea, si ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido por nuestros familiares que no nos aceptan? ¿Cuántos han sufrido por los compañeros de trabajo que usted le ha dicho, no, la salvación es por fe sola? Y ellos se burlan. Y Pablo les dice, entonces ustedes han sufrido por el Evangelio para nada, entonces no tiene sentido. Ahora, ¿está Pablo cuestionando su salvación aquí? En el versículo 4. ¿Cuestiona su salvación o cuestiona su manera de pensar en cuanto al Evangelio? Él cuestiona su manera de pensar en cuanto al Evangelio. ¿Eran salvos genuinamente? Sí. 2 veces dice aquí en el versículo 6 y 7 del capítulo 4. Mira el capítulo 4. Capítulo 4, 6 y 7.
mire lo que dice. Dice el 6, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y fíjense, 2 veces dice aquí que ellos eran hijos de Dios y habían recibido el Espíritu Santo. Él no está cuestionando su salvación, Él está cuestionando su manera de pensar, su desvío del Evangelio, y está cuestionando también su problema de santificación, porque estaban siendo apartados de la verdad. Versículo 5. Versículo 5. Al darle a Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hacen por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Más claro no puede estar este versículo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír y haber creído el mensaje? Pablo se lo dice bien claro. Por eso la vida cristiana es una vida sobrenatural, y aunque nosotros no pensemos que no, hermano, la vida cristiana es una vida sobrenatural, porque no se vive en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjense que el versículo aquí dice la palabra poder o milagros, en el griego es dunami, que es dinamita en nuestro idioma. Y dunami o dinamita habla de poder, y entiendo que la traducción, yo he leído nuestra traducción, dice y habla del poder. Habla del poder. Entonces, milagros y poder. Ahora la pregunta es, hermano, Pablo les está diciendo, ¿tienen el poder en ustedes o no lo tienen? ¿Qué recibieron ellos? El Espíritu Santo. Y si recibieron el Espíritu Santo, ¿tienen el poder o no lo tienen? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se usa el poder? O si no se usa ese poder. ¿Y para qué se usa el poder? Muchos usan ese poder para vanagloria de ellos. Otros usan el poder para satisfacer las necesidades de ellos hacia los otros. Otros usan ese poder para presentarse muy sobre los demás. Pero ¿para qué se debe de usar este poder? ¿Ha entendido usted para qué está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 16 de Juan? En Hechos dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y quién era el poder? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿para qué? El poder para poder vivir nuestra vida cristiana. Y ese poder va a servir ¿para qué? Recordemos ahora quiénes somos nosotros delante del Señor. Somos sus siervos. Y como siervos, Dios iba a usar ese poder, o usa ese poder en nosotros, ¿para qué? Para que sirvamos al Señor. Y la gloria, hermano, fíjense que el Espíritu Santo no es malcriado. Jesús mismo dijo en Juan 16 que Él le iba a glorificar. Y si el Espíritu Santo glorifica a Cristo, hermano, cuando nosotros somos empoderados por el Espíritu Santo y Dios hace en nosotros y se evidencia en obra, ¿quién es glorificado? El Señor. ¿Ven que no cabe ni el orgullo ni nada, jactancia en la vida de un creyente? ¿Por qué obra? Pues? Por ninguna. Dios mismo la hace por medio del Espíritu Santo cuando estamos empoderados y tenemos comunión con el Señor. Y esta es la verdadera santificación de la cual la pasa aquí. Ahora, a los no salvos, hermanos, y quiero aquí concluir con el versículo 5, porque el versículo 6 Pablo va a dar evidencias, otras pruebas acerca de la salvación, de la justificación. Pero quiero decirle a los no salvos,
¿Están buscando ser justificados por las obras de la ley o solo por el oír con fe? Y a los creyentes, a los salvos, ¿están buscando ser santificados por las obras de la ley o por el Espíritu Santo? Si estás tratando de santificarse por las obras de la ley, estás en un camino equivocado y eres un insensato como los Gálatas, porque se han apartado de Cristo para seguir otra corriente. Pero si estás enfocado en Cristo y estás tratando de ser empoderado por el Espíritu Santo, por fe solamente en Cristo, estás en el camino correcto. Esta es la manera de santificarse. Pablo no está equivocado aquí, ni pone en tela de juicio la justificación, pero él sí está tratando de corregir el aspecto de la santificación práctica. No es por obras, no es por ritos, es por fe en Cristo solamente. Y el Espíritu Santo nos empodera para poder dar gloria y honra al Señor en la evidencia de nuestro diario camino. Así es como funciona la santificación. Los versículos que continúan, Pablo va a dar evidencias claras acerca de la justificación, porque este es un problema serio en la gente y es importante verlo despacio estos versículos del 6 al 9. Vamos a ver. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.